Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a conversar con Edwin Patiño. Saben ustedes pues que él es asesor empresarial en el centro y occidente del país, muy cercano pues a los sectores productivos nacionales durante muchos años. Y te pido que cierres un poquito la laptop. Sí, ya, déjame parar. Ok, estaba tratando de... Durante muchos años pues asesor de sectores productivos nacionales. Y lo que estoy viendo, Edwin, es que no aparece ninguna vía de solución al problema económico nacional y, y lo observo como un manejo distorsionado, porque achacan a las sanciones de Estados Unidos, que no es que son sanciones, que Chávez fue quien dijo que no les vendía más petróleo más nunca y que no los Sí, necesitaba, eso está grabado. Entonces se fueron por la vía de aliarse con los rusos, con los iraníes y con quien les dio la gana, y resulta que llegaron a tener dinero de más porque China les facilitó dinero y despilfarraron 50.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares. Entonces, hoy viven abogando que las sanciones son las que impiden pagarle salario al trabajador, darle crédito a los empresarios, abrir vías de financiamiento, porque no hay recursos, porque las sanciones de Estados Unidos para acá, las sanciones de Estados Unidos para allá. ¿Y por qué no le piden dinero pues a los que Chávez y ustedes mismos asumieron como sus aliados incondicionales? Y los defienden y pregonan a favor de ellos y valoran sus ideologías. Entonces ahora inventan recostarle a los empresarios un cobro especial, una contribución especial para pagar a los trabajadores, a los pensionados. mira, ¿Cómo, simplemente cómo toma, cómo toma el sector productivo del país esta exigencia adicional? en lenguaje coloquial, los aliados no arriman uno para el mismo. Así simplemente. Están viendo de qué se llevan, qué recogen, qué oro, lo que se pueden llevar. Eh, por la distancia, es poco el petróleo que se pueden llevar, porque llevar el petróleo a China cuesta dinero. Claro. Bien, ¿no? Es costoso. Entonces, y el poco petróleo que se produce, bueno, realmente está destinado a rutas más cortas. Y a pagarle la Entonces, deuda a los sí, productores que lo y están a sacando, pagarle pues, la deuda, sí, la gente de Chevron y todos los que están, que son los que los medios están lo- salvando. los medios, estos convenios, pero hay deudas también con esta gente y hay que pagarle, pues. Entonces se están cobrando. Entonces eso limita más los recursos y los ingresos. Pero en un país que la economía cayó en un 80% y si acaso en los últimos 3 años, si acaso se ha recuperado un 5%. Entonces tienes una caída neta del 75%. Entonces, las soluciones parece que no están, porque primero, ¿cómo arreglas tú ese problema de caída y cómo tienes un crecimiento económico? Exacto. Tiene que ser Hasta ahora estimulando a siempre, los sectores productivos verdaderos, pues. ese es el problema. Entonces tú presionas y presionas y le sacas el jugo a los sectores productivos que Los están mandas a la viendo, quiebra más sí, rápido de lo que se imagina la uno. gran mayoría está en situaciones críticas, perdiendo dinero. Eso te lo he dicho en varias oportunidades porque lo sé, pues, porque trabajo y veo números. Entonces, mira, bien duro, bien una situación bien complicada y tienes toda una cantidad de impuestos y contribuciones que realmente pesan. Claro, Hay empresas que, 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 que pagan impuestos sobre pérdidas. Porque hay una cantidad de gastos que no son deducibles, exacto. esos impuestos. Entonces, tienen pérdida, le sumas el gasto no deducible y termina pagando impuestos sobre pérdidas. Y esas son las situaciones. Entonces, mira, en el país tenemos como 8 millones de asalariados. Ujú. Sí, más o menos Más, la más del contribución, 50% de ellos del sector público. más del 50%, por cierto, que ganan salario mínimo en su mayoría. Entonces, esa gente con un 8%, con un 12% de contribución al seguro social que hacen las empresas.
Entonces, por 8 millones, por 130 bolívares, eso da unos 124.800 millones de bolívares, que a 36.50 son como 3.419.000 dólares. Si lo divides entre 5 millones de pensionados, eso da 0,68 dólares mensuales. O sea, la contribución de esos salarios mínimos es en total 0,68 dólares para cada pensionado. No, imagínate. Entonces, eso te explica por qué las pensiones no son de más de unos 50, de 350 dólares. Claro. ¿Ah? No te explica, entonces, claro, el gobierno hace un esfuerzo y complementa eso con lo que llaman el bono de guerra. Entonces, que ahora con eso y entonces puede llegar a unos 35, 36 dólares, menos casi $1 diario. Y con eso, difícilmente la gente no sobrevive con eso. Pero es que la Personas gente no mayores, solamente sobrevive comiendo, la gente eh, sobrevive, y o las sea, medicinas y exacto, o sea, todo. compra de Sí, medicamentos y satisfaciendo otras necesidades de transporte, claro, claro. de Sin servicios. sin la solidaridad familiar, no hay manera de No hay manera, sobrevivir sí. para los pensionados. Y no todos los que tienen familiares afuera pueden recibir una remesa, porque hay muchos Así es, afuera que andan penando también. sobreviviendo también, Sí. sobreviviendo también. Entonces, mira, llevar a la gente a ver, mira que si los salarios, los trabajadores ahorita, que no hubo aumento de salario, del salario real, y se llevó a 130 el ingreso global, Ahora, el, pero fíjate una cosa, a mí lo que me llama la atención aquí es que desde Chávez para acá y todos los izquierdistas en toda parte del mundo demonizan al sector privado y sí, su afán es acabar con ellos. Pero entonces ahora en la chiquitica recurren al sector privado para sí, pedirle una contribución especial, o sea, para eso sí sirve el sector privado y ahí sí, sí vale, para así resolver es, el problema que tienen ahorita. Ahora, ¿de qué cierto. naturaleza es esta pretensión que acaba de anunciar la señora Delcy Rodríguez? ¿De qué naturaleza es? ¿Qué dicen los empresarios? Se han dirigido formalmente a hacerle el requerimiento a las cámaras comerciales y empresariales. ¿Cómo, Sí, ha cómo? habido un procedimiento, ha habido un procedimiento de consulta. De eso Ajá. sí, hay documentos. Yo estuve leyendo esta mañana el documento de fe de cámara, Ujú, donde hacen una exposición de motivos y proponen que el aporte no sea de más de un 6% del ingreso mínimo que estableció el gobierno de 130 dólares. ujú. Y vuelvo a echar números. Eso por 8 millones de trabajadores da unos 62.000, 62.000, perdón, da 62.000, 62.400, 62.400.000 dólares mensuales. Imagínate. 62.400.000 dólares mensuales. De eso, más del 50%, más o menos la mitad y mitad, sector privado y sector público. Ujú. Pero si lo divides entre 5 millones de pensionados, eso da 12,48 dólares mensuales. Ni aún así Entonces, compensan la crisis. sí, entonces da 12,48 dólares mensuales. Entonces, ponle que lo sumaran a los 35 dólares, entonces no llegas a 50 dólares. No vas a llegar nunca a 50 dólares. Claro. Cuando los Pero, trabajadores piden un salario, un ingreso mínimo de 200 dólares mensuales, está en 130. Entonces, con eso no arreglan el problema, porque 200 dólares mensuales no alcanza para la canasta alimentaria. claro. Pero es que ¿Mm? además hay un factor, que es que todo lo Sí, que producen las empresas no es ganancia, no va al así pote, es. porque Sí, mucho de ello es capital que hay que reinvertirlo para seguir produciendo. Entonces sí, tú vas a empezar a minimizarle al empresario y al productor, o sea, su vía de autofinanciamiento, porque no tiene ni siquiera cómo recurrir a la banca tampoco. sí. Entonces, mira, el problema está en que el problema político no se resuelve. Ojalá se Pero resuelva. lo quieren resolver con el flujo de caja de Sí. los empresarios.
de los empresarios. Entonces, si no has resuelto un problema político, no se resuelve el problema económico que está ligado al problema político. Ahí está el detalle, Bueno, ya está exactamente. el detalle, ese es el gran problema. Entonces, bueno, mira, por ahí los trabajadores viviendo un ingreso mínimo de $200. Entonces, pero $200 no alcanza para comer. Ok, y exacto, están siendo moderados a pesar de Están todo. siendo moderados porque saben que el gobierno no tiene capacidad, el Estado no tiene capacidad para pagar más. Exacto. Ese es el gran problema. Entonces, porque mientras no se resuelven los problemas fundamentales del país y se cambie de rumbo, entonces no va a haber mejora económica. Ahora, yo lo que veo aquí es que el sector privado normalmente sostiene también otras instituciones como, por ejemplo, la de la capacitación del trabajador para poder rendir y producir más. Entonces, al Ujú. despojarlo vía de este requerimiento económico que le está haciendo el gobierno para resolver lo de las pensiones, lo está despojando de unos recursos que los dedican normalmente a otros fines propios. Es muy cierto, porque es el mismo cuero. Exacto. Entonces, es el mismo cuero. Entonces, ¿qué es Entonces, lo que va a hacer el empresario? Bueno, eh, no capacito más ot- a mi trabajador o lo mando para su casa otras cosas va a dejar de hacer. a dejar de hacer, porque el problema está en que no estás produciendo más, no Exacto. estás vendiendo más, no tienes más ingresos, ¿sí? El país no se ha compuesto y no termina de enderezarse. Sí. Pero sin ¿Eh? embargo, fíjate tú que hay sectores del gobierno que se llaman empresarios entre comillas, pero que Sí, tienen unos negociados grandísimos. Esta mañana estaba leyendo por ahí una operación de mercadeo que va desde Colombia al mercado de coche a través de la frontera de manera irregular, porque pasan por una oficina o un centro de chequeo donde inclusive dicen que está involucrado el embajador de Venezuela en Colombia y alguien familiar de él, que le ponen un sello especial a las cargas, eso no lo toca nadie, pero se bajan allí antes de salir los camiones con $2.000 cada uno, directo al mercado de coche, llevando mercancía que es un surtido aparente por esa vía, pero es por ah, vía irregular. Ahora, ese comerciante y ese camionero que paga $2.000, o sea, ¿cómo va a entregar el producto yo allá al precio normal? Ya el precio va a ir alterado de antemano. por supuesto. Entonces eso Y encarece enormemente, pues, y además que es irregular que unos funcionarios como embajadores, jefes de oficina de impuestos, estén involucrados en esta cosa de manera regular por una vía que no es la oficial. eso nos explica a veces también, yo no sé, pues, la situación es cómo pasa un camión cargado de droga desde la frontera con Colombia hasta Guiria. Ah, imagínate, ¿Cuántas alcabala. alcabalas hay? Exacto. ¿Cómo pasa ¿Mm? eso, pues? Sí. Ese es el Y problema. cómo, sí, y todo lo que pagan la gente, que la otra vez esta muchacha, Valentina Quintero, lo anunció. Entonces, los productores agrícolas de Sanare y el queso de productores de Guárico, de Apure, de queso y eso, ¿eh? Todo lo que pasa, de cuántas alcabalas se consiguen y cuánto dejan en el camino. Exacto. Eso es, y eso lo sabe todo el mundo, pero bueno, ¿eh? Dice, bueno, si lo sabe, denúncialo. ¿Cómo lo denuncio? ¿A dónde? ¿A Exacto. dónde? Si los ¿Mm? mismos funcionarios a donde va a denunciar están comprometidos en el negocio, Claro. en el Entonces, chanchullo. bueno, sí. Bueno, es una Pero bueno, situación compleja. Yo lo que sé es que aquí los empresarios van a recibir una estocada mortal porque lo poco que pudieran estar ganando tienen que dárselo al sí, gobierno para resolver un problema político, sí, ¿no? Y de incapacidad administrativa. sí. Y van a ir a la quiebra porque va a Sí, porque mermar. no está bien el gesto y ojalá se pueda mejorar en algo eso. Ojalá se pueda mejorar en algo eso, con un sacrificio y eso, lo que sea. Pero el gran problema es que esa no es la solución. No es la solución, no es la No es la solución. solución. La No es la solución es solución. producir y producir más y Es atraer un parche, es un inversiones. parche, es un parche. Exacto. Hay la intención de contribuir de parte de empresariado, de Que los siempre la ha sectores. habido, pero el Y problema es que siempre lo ha siempre la ha habido, sí, habido. sí, siempre lo ha habido. Sí, hay de todo. O sea, de todo en la viña del Señor. Pero realmente creo que hay más buenas intenciones que malas intenciones. De todos modos, a mí me gustaría que me dieras una aproximación con respecto a dos zonas industriales que siempre las hemos
catalogado aquí en este programa tuyo como, o sea, las que verdaderamente mueven al país, al centro del país, que son Carabobo y Aragua, esas zonas industriales, o sea, yo me imagino que están desmanteladas. Y entonces, ¿a cuál empresario de allí le vas tú a pedir En su que haga un mayoría, aporte? en su mayoría, la gran mayoría de las empresas que se mantienen están en situaciones críticas. Los Sí, números en rojo, inclusive, sí, con deuda. números en rojo Y y deudas de otra naturaleza que son sí, prioritarias. sí, sí, y los empresarios haciendo aportes para mantener el negocio, para no perderlo todo, para mantener el negocio vivo. Esa es la situación. Sí, Esperando mejores tiempos, pero ¿hasta dónde puede aguantar esa cuerda? no, no. Eh, Y, es y así. todo esto es un alarde también para animar a la gente en una coyuntura electoral, ¿no? No, sí viene el dinero, viene la solución, y Eh, la gente se convence de que es así, pues, y eh, los engañan y los animan a ir a votar a favor de ellos, porque ese es el juego. sí, Y entonces, y como lo que se requiere es salir de un sistema que nos ha estropeado la vida durante 25 años, yo no sé si la gente se va a comer el cuento o va a reaccionar definitivamente en contra de todo lo que nos ha estado pasando. Pues. Ahí está el claro, detalle, ¿no? O sea, es una cuestión de conciencia nacional claro. y estamos claros que no se ha tenido durante todo este tiempo y no sabemos si se puede recobrar esa conciencia nacional. Hay un voluntariado en las calles que está demostrando que sí, que quiere el cambio, pero ellos están usando todas las triquiñuelas posibles pues para estropear ese resultado y ese proceso, que Sí, todavía no se sabe si va a ser o no va a ser, porque inclusive hay quienes se atreven a vaticinar que son capaces de suspenderla por alguna razón, sí, decretando una emergencia nacional por otra cosa. sí, se ven Entonces, perdidos. si se ven perdidos y lo viven diciendo y amenazando. O sea, ayer Diosdado, bueno, ganamos porque ganamos, por las buenas o por las malas. O sea, ¿qué nos están diciendo? Y está el pueblo dispuesto a seguir soportando esas penurias eternamente y que sus hijos y sus nietos más nunca vuelvan a saber lo que es bienestar, lo que es progreso en un país tan rico como el nuestro. Eso no es posible. Amanecerá y veremos, amigos. Sí, bueno, Sí, de todos modos vamos a estar atentos a ver qué pasa con esta propuesta sí, y cuáles empresarios la aguantan, cuáles no la aguantan, cuáles se quejan. Sí, sí es. y bueno, cualquier cosa estamos entonces en contacto, pues lo que te Seguro. digan los empresarios y la persona a la que tú asesoras, pues es bueno que Sí, sí, lo comentemos más adelante. sí, ¿Ok? Un abrazo, seguro. Elvi. Gracias por tu Igual, tiempo. Valde, que estés muy bien. Saludos, Seguro, pues. seguro. Ok.